Bueno, hoy quiero compartirte un tema que le puse por título La fe del Hijo. Y es importante que podamos atender esta parte de la Escritura, porque la Escritura así lo cita, acerca de la fe del Hijo. Nosotros y todo aquel que ha creído en Jesucristo somos salvos por la fe en el Hijo. ¿Por qué? Porque en su momento creímos en Jesucristo, en su momento creímos en la obra que Él hizo, en su momento creímos que esa obra que Él realizó fue para salvación de nosotros. Pero ahora nosotros debemos de vivir la salvación que ya nos pertenece por la fe del Hijo. Entonces no es lo mismo la fe en el Hijo que la fe del Hijo, y tenemos que atender esto que dice la Escritura. Entonces te decía que somos salvos por la fe en el Hijo. La carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 21 al 26, cita de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y podemos ver cómo aquí esta porción de la Escritura nos está hablando que la justicia, que la salvación viene por medio de Jesucristo, y que todo esto es un regalo de Dios. Dice que fuimos justificados gratuitamente. Entonces, por haber creído en el Hijo, nosotros fuimos justificados. Todos nosotros fuimos justificados por haber creído en el Hijo. Pero ya que somos justificados, ya que tenemos esa salvación que pertenece o proviene de Dios, ahora a nosotros nos corresponde vivir en la fe del Hijo. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas, es la cita base en la cual nos vamos a apoyar para explicar esta palabra. Gálatas 2:20, que cita de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto nos debe llevar a que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento. La carta a los Gálatas está diciendo, lo primero que está diciendo es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto lo decía el apóstol Pablo, porque él había llegado a ese entendimiento de que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, también el ser pecaminoso o la naturaleza pecadora que él portaba antes de llegar a Cristo fue crucificada. Y ese es un entendimiento al que nosotros necesitamos alcanzar, necesitamos llegar. Si nosotros no entendemos esta parte, vamos a querer o vamos a seguirnos viendo como los pecadores que en algún momento fuimos antes del rescate que Dios trajo a nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y precisamente a eso nos lleva esta porción de la Escritura, a que nosotros podamos vivir esta vida en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir vivir la fe del Hijo de Dios? Que ahora ya no es tu vida. En algún momento decimos, es mi vida, así soy, así me voy a morir. Pero realmente cuando llegamos a Cristo, o cuando Cristo llega a nuestra vida, ya no se trata de nuestra vida, sino que ahora se trata de la vida que compartimos con Él. Y la vida espiritual, cuando inicia, es una vida
que es compartida con Cristo y por lo tanto nuestra vida debe ser vivida en la fe del Hijo. Por eso es que nosotros debemos de abrir nuestro entendimiento. Entonces, como hemos sido crucificados con Cristo en nuestro antiguo yo, en el aspecto legal, Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Dios ahora nos ve en Cristo, o cuando ahora Dios nos ve a Cristo en nosotros. Esa es la manera en la que legalmente Dios nos ve. Yo sé que a lo mejor tú te ves y dices, no, pues yo sigo siendo igual, yo no he muerto, pero tienes que entender esto. En Cristo, la naturaleza pecadora, el hombre pecador, está muerto, está crucificado. Dios nos ve a cada uno de nosotros como si nosotros hubiéramos muerto o hubiéramos sido crucificados juntamente con Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que nuestros pecados murieron con Él, entonces nosotros ya no estamos condenados. Y así es como nosotros nos debemos de ver, como personas que ya no tienen condenación, porque eso lo dice la Escritura. Hay mucha gente que no pueda avanzar en su vida espiritual porque se siente condenada, porque se siente que no ha sido perdonada, porque siente que viene arrastrando asuntos del pasado. Pero realmente esta porción de la Escritura trae libertad a la vida de los hijos de Dios. Y sí es cierto, sin Dios nosotros estábamos condenados. La carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo del 13 al 15, cita de la siguiente manera: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, sí es cierto, cuando no estábamos en Cristo, dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso era natural, pero ahora en Cristo nosotros no estamos muertos en delitos y pecados. Es más, dice la Escritura que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando habla de esa vida, habla de Zoe, habla de la vida espiritual, de la esencia de vida de Dios. Nosotros compartimos la vida espiritual con Dios, o Dios compartió o impartió su vida espiritual en nosotros. Y esto nos debe llevar a un entendimiento mayor. En el aspecto relacional, nosotros hemos llegado a ser uno con Cristo y sus experiencias ahora son las nuestras. Nuestra vida espiritual comenzó cuando, unidos a Él, morimos a la vida antigua. Entonces nosotros ahora somos portadores de una vida espiritual. Nosotros somos seres espirituales con una vida nueva, con capacidades nuevas, con capacidades distintas, con capacidades muy por encima de aquellos que no están en Cristo. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender a echar mano para el beneficio del cuerpo de Cristo, pero también es para beneficio nuestro. La Escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 5 al 11, dice así: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura. Dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida y ya no somos esclavos del pecado.
No está diciendo que tú ya no vas a tener esa tendencia hacia el pecado, porque eso va a seguir. Pero cuando tú llegas al entendimiento de que el pecado ha perdido su poder sobre tu vida, entonces tú puedes tomar las decisiones correctas y no puedes decir, es que me dominó el pecado, es que fue tan grande la tentación. Al contrario, tú sabes y te paras como un hijo de Dios y decides hacer las cosas de la manera correcta, aunque tal vez en tu interior quisieras hacer otras cosas, pero sabes también que el hombre espiritual es más fuerte y que a medida que tú te sujetas al gobierno de Dios, la gloria de Dios va teniendo una mayor expresión, o la vida de Dios va teniendo una mayor expresión. Versículo 7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos una vida en comunión con Dios, en comunión con Cristo. Versículo 9. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y esta porción de la Escritura nos está diciendo que nosotros estamos vivos por el poder de Dios por medio de Cristo Jesús, para poder vivir la fe del Hijo, para poder realizar la fe del Hijo, para poder caminar en la voluntad del Hijo de Dios. En nuestra vida diaria, esto no quiere decir que tú no tienes que hacer nada de tu parte, porque por mucho tiempo se compartió un evangelio tan conformista, como que tú pídele a Dios y Él te va a dar y Él va a hacer, ¿verdad? Oraba a Dios, Dios, adelgázame. O sea, realmente es hasta, se escucha hasta tonto decir, Dios, adelgázame, o Dios, quítame el deseo de pecar. No me permitas hacer esto, Dios. Y en nuestra vida diaria, fíjate algo que tenemos que entender, en nuestra vida diaria debemos crucificar los deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo, lo cual también es una forma de morir con Él. Y escucha lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo del 23 al 25. Dice así: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Ese es el mayor problema que tenemos como seres humanos, cuando nuestra mentalidad no ha sido renovada, cuando no hemos entendido que nosotros estamos aquí para vivir la fe del Hijo de Dios. Queremos seguir haciendo nuestras cosas, queremos seguir viviendo de una manera egoísta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un egoísta? Solo ve por sí mismo, solo quiere para él. Es lo que hemos hablado del evangelio antropocéntrico, el evangelio centrado en el hombre, ¿verdad? Como si el hombre fuera Dios y Dios tuviera que suplir todas sus necesidades. Ese no es el verdadero evangelio. La Escritura está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Dile que está a tu lado, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. ¿Y saben qué dice un egoísta? Es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo, y todo se centra en yo. Dice, tomar su cruz cada día y seguirme. Cuando Jesús fue a la cruz, bueno, es más, cargó la cruz, llevó la cruz y fue crucificado. O sea, el cargar la cruz, y no quiere decir que literal vas a tomar una cruz y vas a andar caminando. Yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de ir a Tasco y ahí pueden ver
hay unas estatuas donde aquellos que se flagelan y cargan ramas con espinas, no está diciendo ese tipo de cruz. Está diciendo que cuando la Escritura dice que tomes la cruz, está diciendo que en ese lugar hagas morir la manera egoísta de vivir. Cuando la Escritura está hablando de la cruz, está diciendo que ahí claves esos deseos, que ahí claves todo aquello que no te permite vivir de acuerdo a la manera del reino. Eso es a lo que se está refiriendo la Escritura. Entonces dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Ese es el problema. El problema con el pecado, o el problema que se tiene con el pecado, es que el pecado termina destruyéndote a ti mismo. El pecado en cualquiera de sus formas, el pecado en cualquiera de las presentaciones que tú lo quieras, el pecado es atractivo. En cualquiera de las presentaciones que viene el pecado es atractivo. Pero, a final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Nos destruye. ¿Sí? Tú ponle la cara que quieras al pecado, ¿sí? Como lo quieras ver, pero a final de cuentas termina destruyéndote. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, para poderlo seguir, para poder caminar con él, es abandonar la manera egoísta de vivir. Egoístamente, a veces aquel que tiene problemas con la comida, que dice, es que no puedo dejar de comer, me da hambre. A ver, pero el alcohólico dice, es que no puedo dejar de tomar. A ver, me pongo ansioso, ¿qué quieres que haga? Tengo que tomar. Y así te puedo seguir diciendo del pecado en sus distintas facetas o caras, y cualquiera puede tener una excusa que pareciera válida a los ojos de los hombres, pero dice, es una manera egoísta de vivir, porque quieres satisfacer tu hambre, tu ansiedad, tu deseo. Así es el pecado, y a final de cuentas termina destruyendo. Entonces dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Porque si tratas de aferrarte a esa manera de vida, dice, vas a perder tu vida. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. El énfasis del cristianismo no es la muerte, sino la vida. Eso de morir al yo y de tener un entendimiento de que la naturaleza pecadora ha muerto es algo básico, es algo de kinder, o debería ser algo de kinder para nosotros como hijos de Dios. Nosotros deberíamos de estar enfocándonos en la vida en Cristo, en la fe del Hijo, en la nueva vida, en el entendimiento del reino, en el conocimiento de la obra de Dios, en el entender o saber discernir todo lo que Dios quiere para nosotros en la vida. Pero muchas veces, por no tener un entendimiento de la vida, nos estamos enfocando tanto en la muerte. Entonces, el énfasis del cristianismo no es la muerte, sino la vida. Puesto que hemos sido crucificados con Cristo, también hemos sido resucitados con Él. Nosotros debemos tener ese entendimiento. Fuimos resucitados juntamente con Cristo, y cuando resucitamos, al igual que Él, resucitamos a una vida nueva, a una vida espiritual, a una vida que está unida a Él. Es una vida que tiene muchas ventajas, porque es una vida donde nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos, ni solos, sino que lo hacemos juntamente con Cristo. La carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 5 al 6, dice así: dado que fuimos unidos a Él en su muerte,
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y eso es algo que tenemos que entender. Tú ya no eres esclavo del pecado. Y si tú ahora cometes pecado, ¿sabes por qué lo cometes? Porque quieres. O sea, realmente no hay excusa. De acuerdo a lo que dice la Escritura, no hay excusa. O eres mentiroso tú, o es mentirosa la Escritura. O miente la Escritura, o mientes tú. O sea, así es que cuando tú vayas a poner una excusa por el cual no estás viviendo de acuerdo al orden divino, pues tú tienes que pensar, o quieres hacer mentiroso a Dios, o asumes tu responsabilidad y vives tu vida espiritual de una manera responsable. Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dile a tu lado, tú has pasado de muerte a vida. Ahora, esa vida es a la que Dios nos ha llamado a vivir. Es la vida, es la fe del Hijo en la cual nosotros ahora estamos diseñados para vivir. Podemos vivir en ese tipo de vida. Pero muchas veces no nos gusta vivir ese tipo de vida. Porque ese tipo de vida lo que hace es desplazar al yo. Y ahora es Él el que empieza a tomar el control de la vida. Tenemos el poder de su resurrección en nuestra vida diaria contra el pecado. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros tenemos el poder de su resurrección. Efesios, en el capítulo 1, versículo 19 al 23, dice así: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces lo que el apóstol está pidiendo aquí dice: pido que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Necesitamos entender, dimensionar la grandeza del poder de Dios, la grandeza del poder que opera en nosotros. O sea, si tú o usted vienes y te sientas y piensas que Dios va a hacer todo, estás mal. Realmente Dios ya hizo todo lo que se requería para que tú pudieras vivir tu vida o la vida espiritual de una manera correcta, de acuerdo al diseño divino. Ahora, lo que tú tienes que hacer es dimensionar, entender la grandeza del poder de Dios, porque hay una grandeza en ese poder de Dios, porque dice, es el mismo poder que levantó a Jesucristo. ¿Tú puedes dimensionar el poder de Dios para resucitar a una persona? Ahora, si ese poder de Dios se expresó en resucitar a su Hijo, ¿tú crees que no puede hacer cosas grandes con nosotros? Bueno, ya lo hizo, porque nos dio vida nueva, nos unió a Cristo, estamos en comunión con Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que nosotros tenemos que tener ese entendimiento y echar mano de ese entendimiento y vivir de acuerdo a ese entendimiento. Lo decíamos hace rato, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos ajenos a Dios.
no teníamos parte con Dios, no había manera de que nosotros nos pudiéramos unir a Dios. Pero la Escritura dice que fuimos reconciliados con Dios. Yo quiero preguntarte, cuando tú escuchas la palabra reconciliación, ¿de qué estás hablando? ¿O a qué significa reconciliar algo? Algo que estaba separado, lo vuelves a unir, ¿sí? Pero ahora esta unión es una unión inseparable, porque dentro del antiguo pacto había una manera de conciliar al hombre con Dios. Cada año se hacían sacrificios y los sacrificios cubrían los pecados o el pecado del hombre. Los pecados del hombre, cubrían los pecados del hombre. Pero cada año se tenía que hacer un sacrificio para ir cubriendo los pecados del hombre. Pero en Cristo dice que Él quitó, arrancó el pecado del hombre. Es más, dice que cambió la naturaleza. Ahora nos dio su naturaleza y nosotros estamos unidos a Dios, estamos reconciliados con Dios. Tú estás reconciliado con Dios. Tú no estás peleado con Dios, tú estás reconciliado con Dios. Si tú no has entendido que estás reconciliado con Dios, entonces vas a vivir como alguien ajeno de Dios, como alguien ajeno a la vida de Dios, como alguien ajeno a los beneficios, ¿verdad? O a la bendición que Dios ya nos dio. Por eso es importante que tengamos una renovación en nuestro entendimiento para que podamos vivir como hijos de Dios, para que podamos vivir como ciudadanos del reino, para que podamos tener un entendimiento de todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros y para que podamos cumplir el propósito eterno de Dios y entender cuál es nuestra asignación aquí en la tierra. Nosotros estamos reconciliados con Dios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, dice así: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pero como lo decíamos semanas anteriores, si tú mismo no entiendes y no vives como una persona reconciliada con Dios, ¿cómo vas a reconciliar a otros con Dios? Acuérdate que el propósito eterno es precisamente eso, que demos a conocer a Dios, que reconciliemos a la gente con Dios, que la conectemos al propósito eterno y que cada uno encuentre su asignación aquí en la tierra. Entonces, sí dimensionas lo que implica esto, que no estamos aquí jugando a la religión, que no estamos jugando a los aleluyos, que no estamos jugando o no nos estamos entreteniendo nada más, sino que esto tiene implicaciones eternas. Y que esto tiene que ver con el propósito eterno en el cual hemos sido injertados o introducidos todos nosotros como hijos de Dios. Porque el propósito eterno es para todos, no es solamente para algunos. Y esto tiene que ver con responsabilidad. Dios, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros lleguemos a ser como Cristo. Fíjate a lo que nos lleva. Hay otra porción de la Escritura que dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Estamos a años luz de eso. Sí, lo entiendo. Pero creo que si tuviéramos ese entendimiento, podríamos tener un avance significativo. La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28 al 30, dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él,
les dio su gloria. Entonces, lo que la Escritura hace, o lo que nosotros hacemos al impartir la Escritura, es que podamos entender que tenemos una relación correcta con Dios, que podamos llegar a ese entendimiento y que podamos vivir en esa relación correcta con Dios. Que no solamente nos volvamos personas religiosas, sino al contrario, que seamos personas que estamos viviendo en la fe del Hijo, que entendamos que estamos en una relación correcta con Dios. Tú fuiste colocado por Cristo en una relación correcta con Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer para tener una expresión de esa relación correcta con Dios? Pues vivir. Sujetarte a su voluntad, caminar de acuerdo a su voluntad, vivir, ahora sí, como se dice en el lenguaje coloquial, vivir como Dios manda. Porque a veces la expresión vivir como Dios manda la usamos muy a la ligera, pero realmente vivir como Dios manda es lo que nosotros deberíamos hacer, con el entendimiento de que tenemos una relación correcta con Dios. En este caminar nosotros no estamos solos, y eso es algo que tenemos que entender. Nadie de nosotros está solo. Dios sabía que nosotros solos no podíamos hacerlo. Jesucristo dijo: separados de mí nada pueden hacer. Separados de Él no podemos hacer nada. De hecho, separados de Él no somos nada. Ahora, la Escritura dice que tenemos comunión con Él. No estamos separados de Él, pero podemos separarnos ignorando su palabra. Estamos en relación correcta con Él, pero ¿hay manera de ignorar la palabra de Dios? Sí. Sí la hay. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos lo que la Escritura dice y sabemos lo que es correcto, lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios? ¿Cuántas veces lo sabemos y muchas veces lo pasamos por alto, lo ignoramos? Es como cuando vas en la carretera y ves el semáforo que ya está empezando a parpadear y dices: a ver qué pasa. A veces pasa y no pasa nada, o la gran mayoría has pasado así, pero no siempre es así. Y muchas veces, con el entendimiento de la palabra de Dios, así, el semáforo ya está. Ya no pases, aquí no pases, este límite no lo pases. Y tú dices: pues ahí va. A lo mejor te ha salido bien, pero no le busques. O sea, realmente tenemos que entender, ¿sí? No estamos solos. Cristo vive en nosotros. Él es nuestra fuerza para poder vivir y nuestra esperanza para el futuro. Nosotros fuimos diseñados para vivir la fe del Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros ya estamos muertos. O sea, cuando nosotros entendamos eso de que yo ya estoy muerto, ahora la fe que vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, o la vida que ahora vivo realmente es totalmente distinto. Porque ¿qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo lleva a sepultar? ¿Quién lo hace? Los vivos. En este caso, si tú estás muerto, deja que te guíe Jesucristo, porque Él está vivo. Y si estás vivo para Dios, estás vivo para su voluntad, estás vivo para tu propio beneficio. O sea, estás vivo en Cristo para tu propio beneficio, porque el único beneficiado eres tú. Y los beneficiados es el cuerpo de Cristo. Y los beneficiados son todos aquellos que necesitan escuchar esta palabra
de vida. Colosenses 1:27 dice así: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Cristo vive en cada uno de ustedes. Cristo vive en cada uno de nosotros. Y eso nos da la seguridad de que nosotros participamos de su gloria, de que nosotros participamos de su grandeza, de que nosotros participamos de todo aquello que a Él le pertenece. Pero necesitamos entender que solamente debemos ser obedientes a Él, ¿sí? Y que si queremos vivir nosotros, si queremos hacer nuestra voluntad, ahí nos vamos a meter en problemas. Porque ahora la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, puede tener una expresión de gloria en nuestra vida, o puedes hacer tu voluntad y atenerte a las consecuencias. Esa es la realidad, de que la gran mayoría de las veces hacemos nuestra propia voluntad y no nos permitimos que la voluntad de Él sea realizada en nosotros. Fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios. Fuimos diseñados para hacer la voluntad de Dios. Estamos facultados para hacer la voluntad de Dios, porque fuimos unidos a Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros en Cristo. Para eso es que murió el Hijo de Dios, para que pudiéramos tener una expresión de gloria, de la gloria de Dios aquí en la tierra, a través de su cuerpo, donde Él es la cabeza. Vivir, en conclusión, vivir en la fe del Hijo es vivir bajo el gobierno de Jesucristo de una manera integral. ¿Qué quiere decir? En todos los aspectos de nuestra vida. Para eso fuimos llamados, para vivir en todos los aspectos de la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Era por eso que el apóstol Pablo expresaba estas palabras en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fuimos llamados a vivir en la fe del Hijo de Dios. La fe en el Hijo de Dios nos ayudó a alcanzar salvación, pero una vez que tú eres salvo, es necesario que tú vivas la fe del Hijo de Dios, no tu fe, no lo que tú crees, ¿sí? Sino lo que Él creyó, lo que Él ya hizo y a lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque sabemos que al estar unidos a Cristo podemos ser guiados por Él, podemos caminar en Él y podemos hacer tu voluntad, Señor, para darte gloria, para darte alabanza, para darte honra. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues que pasen muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, para los que están en las redes, y para los que no, pues vamos a dar un aviso